y la idea es que cada uno de nosotros pueda aprender qué es lo que Dios quiere para nosotros, sí, de acuerdo a un liderazgo bíblico, un liderazgo espiritual. Estamos estudiando, tomando la vida de Samuel, pero en realidad comenzamos viendo la vida de Elí. ¿Se acuerdan de Elí? ¿Cómo falló Elí en algo? ¿En qué falló Elí? Vamos. Bien, falló en su familia, no regañaba a sus hijos, nunca no los exhortaba y sus hijos se desviaron y deshonró el ministerio y el llamamiento, ¿verdad? Y eso hizo que Dios lo sometiera a un silencio de revelación, y Dios le iba a enseñar algo. Dios dijo: yo honraré ¿a quién? A los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Él tuvo que aprender eso. Así que Dios lo sometió a un silencio cruel de revelación y tuvo que ver a un niño, a un infante, ocupar su lugar. Ese infante se llamó ¿cómo? Samuelito, ¿sí? Pero hay algo a favor de Elí. Elí nunca entorpeció la obra que Dios estaba haciendo en Samuel. Nunca se opuso a la obra que Dios estaba haciendo en Samuel y aceptó la disciplina que le tocó a él por parte de Dios. Vimos la historia de Samuel, un niño que fue pedido a Dios antes de nacer, comprometido a Dios antes de nacer por su mamá, y vimos de qué manera una mamá fiel y devota puede llegar a imprimir en su niño, en un niño, un destino, a tal punto que aun cuando fuera viejo, él siguió mostrando el mismo celo y la misma fidelidad a Dios que tuvo cuando era niño. Cuánta fidelidad que tuvo Samuel en su vida, aún a pesar de que sus propios hijos tampoco le salieron bien, aunque no fue como lo de Elí. ¿Sí? Y aun cuando el pueblo lo desecha para elegir un rey o para solicitar un rey, él nunca deja de pedir por el pueblo de Israel. Y ocupa ese lugar siempre, ¿sí? Y juzgaba a Israel. Y cuando tuvo un rey, que se llamó ¿cómo? El primer rey, Saúl, nunca lo abandonó y le enseñó que lo mejor era el camino de la obediencia y que si obedecía iba a ser para el bien suyo, pero sabemos que Saúl no obedeció. Así que también vimos en la historia de este otro líder llamado Saúl cómo puede echarse a perder un llamamiento, cómo alguien que fue llamado y escogido por Dios para ocupar un lugar de liderazgo puede echarlo a perder. ¿Sí? Y de qué manera la sumisión a la autoridad de Dios es indispensable para todo líder cristiano. Era indispensable para que le fuera bien y para que él debía aprender algo muy importante, que la obediencia parcial es la peor de las desobediencias. Obedecer a medias es la peor de las desobediencias, porque encierra allí ese ingrediente humano que tenemos todos, que es el orgullo. Y en 2 oportunidades él falló. Y en esas dos, capítulo 13 y capítulo 15 del primer libro de Samuel, y en esas 2 oportunidades fue disciplinado por Dios. La primera le dijo Dios: tu reino no va a ser firme. Y la segunda, Dios dice: Dios te ha desechado y se ha buscado un reemplazo para que reine en tu lugar. Pero, sí, Dios no lo puso a David enseguida a reinar en lugar de Saúl. Pasaron 37 años más todavía, en la cual Saúl seguía siendo el rey. ¿Por qué Dios no puso a David inmediatamente en lugar de Saúl una vez que lo desechó? ¿Por qué? Porque Dios tenía que formar a David. David era un jovencito que estaba detrás de las ovejas. Lo vamos a ver el martes dentro de 2 semanas. Era un jovencito que estaba detrás de las ovejas y Dios tenía que formar un líder. Dios tenía que formar a alguien en la escuela del sufrimiento, porque Dios le tenía que enseñar una lección que muchísimos no aprendemos en toda nuestra vida, que Dios prefiere un corazón quebrantado, un espíritu humillado para poder trabajar.
Pero también Dios no puso a David porque tenía que trabajar en Saúl y tenía que demostrar en Saúl, hacerle vivir las consecuencias de sus decisiones, de la desobediencia. Lo dejó también en el silencio, lo sometió a su propia voluntad, lo dejó que siguiera en el camino de la desobediencia, en el camino más difícil de todos. Dice que Samuel nunca más vio a Saúl, lo leímos al final del capítulo 15, y Samuel lloraba a Saúl, pero nunca más, dice, lo volvió a ver. Y tampoco hay ninguna mención de que hubiera algún profeta que se le acercara a Saúl con alguna exhortación, con algún mensaje de parte de Dios, o alguien a quien Saúl le hubiera consultado. No, no. Dios cerró silencio para la vida de Saúl, ¿sí? Y Saúl comenzó un descenso gradual hasta la más densa oscuridad, como lo vamos a ver en el día de hoy. Igual que Elí, tuvo que ver cómo su reemplazo comenzaba a crecer, ¿verdad? Él tuvo que ver al joven David creciendo, llenándose de popularidad, siendo admirado por todos. Pero a diferencia de Elí, él no hizo lo que hizo Elí con Samuel, de permitir que Dios trabajara en la vida de Samuelito. Lo que hizo Saúl fue perseguir a David, fue oponerse a la voluntad de Dios. Persiguió a David intentando matarlo, y de esa manera su situación fue cada vez más difícil, ¿sí? Y tuvo que aprender esto de nuevo, que Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran, y los que lo menosprecian serán tenidos en poco. Vamos a leer algunos pasajes en primer libro de Samuel, capítulo 16. Vamos a ver el final de la historia de Saúl, un paneo muy rápido. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14, dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Eso pueden subrayarlo, porque a partir de este momento comienza el devenir de la historia de Saúl. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguien que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió: busquen pues ahora alguno que toque bien y tráiganlo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, fíjense este texto porque es notable para la próxima clase, para la próxima lección. He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Bien, vamos a detenernos aquí, después vamos a ir leyendo algún salteadito hasta el final de la historia de Saúl. Sí, acá tenemos algo que llamamos la soberanía de Dios. Dios obrando sin que Saúl lo sepa. ¿Sí? En realidad Saúl no sabía lo que había ocurrido en el capítulo 16. En el capítulo 16 Samuel había ungido a David. Saúl no lo sabía. No sabía ni quién era Isaí, mucho menos sabía quién era David. Así que él era un absoluto desconocido para Saúl. Ahora, David ya tenía cierta fama, tenía fama de que tocaba bien el arpa. Probablemente no es el arpa que nosotros conocemos, es un instrumento de cuerdas, pero mucho más pequeño. David tenía esa fama de ser ya, tocar, y todas esas características que dice el versículo 18. Ahora,
vemos que lo primero que ocurre por la desobediencia de Saúl es que el Espíritu de Jehová se aparta de Saúl, lo dejó solo. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no vivía dentro de los creyentes, como ocurre ahora, sino que el Espíritu Santo descendía sobre una persona para una tarea específica y luego se retiraba. Pero acá tenemos, pareciera, el abandono del Espíritu de Jehová por parte de Dios hacia Saúl. Muchos grandes hombres hicieron proezas con el Espíritu cuando el Espíritu Santo llegaba sobre ellos. Y el mismo Saúl, gracias, el mismo Saúl había tenido experiencias cuando el Espíritu de Jehová había venido sobre él. Ahora David, años más tarde, en el Salmo 51, recuerda esto que le había pasado a Saúl. Y cuando él hace ese poema de confesión de pecados, él en el versículo 11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Seguramente David estaba recordando esto que había pasado en la vida de Saúl muchos años antes. Cuando el Espíritu deja a alguien a su merced, que un espíritu malo atormente a esa persona no debería sernos extraño. Cuando el Espíritu de Jehová lo deja abandonada a la persona, que un espíritu malo atormente a la persona no debería ser nada extraño. Que ese espíritu venga de parte de Jehová, ¿sí? Probablemente lo que quiere decir es que él le permitió al espíritu atormentar a Saúl. ¿Sí? Todos recordamos por la historia de Job que Satanás o cualquiera de sus soldaditos, para poder atormentar a un cristiano tiene que pedir autorización. Para poder atacar a un cristiano en forma especial tiene que pedir autorización a Dios. ¿Sí? Pero aunque no fuera así, no tendríamos ningún problema en reconocer que el espíritu podría haber sido enviado directamente por Jehová para atormentarlo. ¿Por qué? Porque Dios se sirve de las cosas malas para sacar cosas buenas. Dice que él se sirvió de Asiria para castigar al pueblo de Israel. Luego utilizó a Babilonia, que eran crueles, para atormentar o para castigar al pueblo de Judá. Luego utilizó a los romanos para destrucción de Jerusalén por haber rechazado al Mesías. Al final de los tiempos, Dios utilizará a Satanás, al anticristo y al falso profeta para atormentar a las naciones de la tierra. Es la ira de Dios que cae sobre ellos. Así que no habría ningún problema en entender que Dios mismo estaba enviando este espíritu malo a atormentar a Saúl. Y este espíritu malo lo oprime a Saúl cada vez más frecuentemente, hasta llevarlo prácticamente a la misma locura, a la locura. Él estaba fuera de sí al final de su vida. Ahora vemos cómo providencialmente su camino se cruza con el de David, casual. Allí había un hombre loco, ¿sí? Que era el rey, que le recetan musicoterapia. Le dicen, necesitas un músico que te toque para cuando estás así. Entonces, justo hay uno de los siervos que conoce a David, que alguna vez lo escuchó cantar, que alguna vez lo escuchó tocar el arpa y dijo, yo conozco uno, traigámoslo. Nadie sabía, pero Dios está moviendo los hilos, la providencia de Dios y la soberanía de Dios hace que de pronto David comienza a entrar al palacio donde vive Saúl. ¿Sí? Y es el mismo rey el que lo convoca. Es el rey el que le dice a Isaí, mándame a tu hijo. Y que por favor tu hijo se quede conmigo. Y yo lo voy a nombrar mi escudero personal, mi paje de armas, aquel que lleva mis armas, aquel de mi confianza. ¿Cuántas veces habrá arrepentido Saúl muchos años después de haber hecho esto con David, ¿no? Porque después lo comienza a perseguir. Ahora, la Biblia nos enseña en el capítulo 18, vamos a buscar allí, que después del episodio de Goliat, Saúl empieza a tener problemas con David. Dice el verso 6, capítulo 18, verso 6. Aconteció que cuando volvían ellos, de cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel
cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Todo bien hasta ahí. Viene el rey y todas las chicas y las mujeres salen a recibir. Pero dice que cantaban las mujeres, que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. No era cierto, David había matado a Goliat solamente. Y entonces dice, se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10.000 y a mí 1.000. ¿Qué pensó entonces? No le falta nada más que el reino. Miren, si hay algo que a los reyes les mueve el piso es pensar que hay alguien que les va a quitar el lugar. Y entonces, a partir de ese momento, dice, desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Saúl comenzó a ver a David como una amenaza para su reino. Los dos sabían o supieron a lo largo del tiempo que David iba a ser rey. Los dos lo sabían. Pero Saúl no estuvo dispuesto a comprender esa voluntad de Dios y comenzó a hacer lo que hacen todos los reyes insensatos. Comenzó a arrojar lanzas contra David, a perseguir a David. ¿Sí? Él podía hacerlo porque era el rey, podía arrojar lanzas, podía matar a quien quería. Nadie le podía decir nada, nadie le iba a decir nada. Pero él se estaba olvidando que por encima de él estaba Dios. Y era Dios quien estaba levantando a David. Y era Dios quien lo había desechado a él. Y ahora él comienza a luchar, ya no contra David, comienza a luchar en contra de Dios. En este mismo, seguimos leyendo el versículo 10, dice, aconteció al otro día que pasó esto, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa, estaba loco. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. En el capítulo 19, versículo 9, nuevamente allí dice, el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Era un trabajo insalubre tocar para Saúl. Era un trabajo que no tenía garantías. ¿Sí? Allí estaba Saúl tratando de matar a David y de enclavarlo a la pared. ¿Quién hubiera podido decir que esa hermosa y sencilla vida de Saúl, ¿se acuerdan cuando él buscaba la asna de su papá, cuando se escondía en el bagaje, quedaría tan pronto transformada, trastornada, degradada en una carrera puramente egoísta y que deshonraba a Dios? Comenzó bien, comenzó en el espíritu y acabó en la carne, podríamos decir. Y los que son de la carne no pueden, ¿qué dice la Biblia? Agradar a Dios. Un paso fuera del camino de la fe puede ser suficiente para colocarnos en el camino de una vida arruinada por uno mismo. Saúl se transformó en un enemigo declarado de David, el ungido de Jehová. Por lo tanto, Saúl estaba luchando contra Jehová. ¿Es posible que este rey loco fuera el ungido de Jehová? Bien, al perseguir a David, entonces Saúl se transformó primero en un rey que iba en contra de su propia familia. Vamos a leer rápidamente versículo 20 del 18. Dice, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él.
Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Fíjense cuánto amaba a Mical, su hija. Dijo, yo te voy a dar un marido, pero espero que pronto seas viuda. Te la voy a dar, pero yo espero que tu marido lo maten los filisteos. Como vas a ser yerno del rey, rápidamente los enemigos del rey van a ser tus enemigos. Fíjense cómo Saúl amaba a su familia. Jonatán, el hijo de Saúl, que era muy amigo de David, de tal manera que sus almas estaban entrelazadas, ¿sí?, defendía a David de su padre. Fíjense lo que le dice Saúl un día que quiso matar a David, verso 30 del capítulo 20. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, su hijo, y le dijo, hijo de la perversa y rebelde. Esto es una forma de decirle uno de los peores epítetos que podríamos decir hoy. Hijo de la perversa y rebelde. ¿Acaso no sé que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemele porque ha de morir. Y dice, Jonatán respondió a su padre y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Y Saúl dice, le arrojó una lanza a su hijo, arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. ¿Sí? Cuando una persona adopta una posición contraria a la voluntad de Dios, necesariamente va a lastimar a aquellos que ama. Va a lastimar a su propia familia. Lo primero que va a salir lastimado. Allí tenemos a este rey que había enloquecido y que estaba luchando en contra y atentando contra su propia familia. No hay nada mejor que una familia en la que Dios gobierna. No hay nada mejor en que el líder de la familia está sometido a la voluntad de Dios y no lucha contra la voluntad de Dios. Porque si lucha contra la voluntad de Dios, está haciéndole mal a su propia familia. En segundo lugar, vemos que este rey loco está luchando contra el testimonio del Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová. Y fíjense que en el capítulo 19 hay un episodio que cuando Saúl trata de matar a David y David huye, le dicen a Saúl, está escondido con Samuel en Ramá. Y entonces, y después dice que Samuel y David se fueron a un lugar, a otro lugar, que se llama Nayot. Y entonces dice que Saúl envía mensajeros, alguaciles, policías, a buscar a David. Y cuando llegan estos alguaciles, se encuentran con Samuel y los profetas. Y cuando se sienten bajo la influencia de los profetas, los alguaciles que mandó Saúl comienzan a profetizar porque el Espíritu de Jehová viene sobre ellos. Y entonces Saúl dice, bueno, voy a mandar a otro grupo más, y manda un segundo grupo de alguaciles. Y cuando los alguaciles llegan a donde está Samuel y los profetas, comienzan a profetizar porque el Espíritu de Jehová viene sobre ellos. Y entonces Saúl dice, bueno, voy a ir yo. Y entonces va Saúl, ¿y qué pasa? El Espíritu de Jehová viene sobre Saúl y comienza a profetizar y se desnuda. A ver, si hay un hombre al cual el Espíritu de Jehová le dijo, estás haciendo las cosas mal, era Saúl. Si hay alguien a quien el Espíritu de Jehová le estaba diciendo que sus acciones eran malas al perseguir a David, esa era Saúl. El Espíritu se le estaba oponiendo a Saúl, sin embargo eso no cambió el curso de la vida de Saúl. No consiguió el Espíritu apartarlo de su mal camino. ¿Sí? Contristó al Espíritu a tal punto que el Espíritu ya no podía hablarle, que él no podía escucharlo. Eso es lo que dice la Biblia, cuando alguien contrista al Espíritu a tal punto que pareciera que está apagado en la vida del creyente. ¿Sí? Aquí tenemos una persona que haciendo esto lastima a su familia, va en contra de la voluntad del Espíritu Santo y lastima a los siervos de Dios. En el capítulo 22 vamos a ver que Saúl se la agarra con todo un poblado de sacerdotes y los mata. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Que ellos le dieron cobijo
a David. ¿Sí? Ellos acobijaron a David, pero ellos no sabían que David estaba huyendo, porque David les mintió. Les dijo, no, no, yo estoy solo porque en realidad vengo, no, le dijo que venía escapando. ¿Cómo es que viniste solo? ¿Sí? Y entonces Saúl los manda a llamar y los hace matar a todos los sacerdotes, creo que eran más de 80. O sea que Saúl no solamente lastima a su familia, no solamente se opone al Espíritu Santo, también lastima a los siervos de Dios. ¿Hasta dónde va a llegar la locura de Saúl? ¿Hasta dónde va a llegar esto de cuál sería el final de su camino, ¿no? Pero no solamente eso, sino que también va en contra de los intereses de su propia nación. Fíjense lo que dice el capítulo 23, versículos 27 y 28. Dice, entonces él estaba persiguiendo a David como a un perro, como él mismo, como David le dijo. Estaba persiguiéndolo por todos los desiertos del sur de Judá. Y entonces el versículo 27 dice, vino un mensajero y le dijo a Saúl, volvé pronto porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Entonces dice, volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. O sea, estaba tan enceguecido en la cacería que le estaba haciendo David, que se olvidó que tenía que defender a su nación de los enemigos y que sus enemigos, los filisteos, estaban ahí a las puertas. Y los filisteos aprovecharon y entraron adentro porque el rey no estaba y atacaron a la nación. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos a un rey que en desobediencia franca a Dios está entretenido en hacer las cosas que él pretende, guiando a un pueblo que estaba sufriendo porque la seguridad que el rey le tendría que haber dado se la estaba ocupando, el tiempo estaba ocupándolo en perseguir a David. Entonces tenemos a un rey que ataca a su familia, que se opone al Espíritu de Dios, que se opone, que lastima a los siervos de Dios, que se opone a los intereses del reino, que ataca a su propia conciencia, porque cuando él busca a David y un día se va a dormir a una cueva y en esa cueva estaba David, David podría haberlo matado, sin embargo David solamente corta el borde de su manto y luego cuando Saúl se va, David se presenta y Saúl le dice, tú eres más justo que yo. Y lo dejó de perseguir, pero unos capítulos más adelante lo vuelve a perseguir. O sea, él se da cuenta, su conciencia le está diciendo que David es justo y que él es pecador. Sin embargo, eso no hace que vuelva a atacarlo, o sea, que actúa aún en contra de su propia conciencia y que no entiende que su vida estuvo en manos de sus enemigos en dos oportunidades. Aquel que él estaba persiguiendo un día tuvo la oportunidad de matarlo y no lo hizo. Y en vez de darse cuenta que fue Dios quien lo puso en esa situación, él sigue atacando a David, sigue atacando a David. Por lo tanto, es un rey loco que al final de su vida está oponiéndose al propósito de Dios. Y fíjense que cuando él está frente a David, él tiene miedo de David. Tiene miedo. Él ataca a David porque le tiene miedo. En el capítulo 18, verso 12, después de volver lo que hemos leído hace un ratito, dice el verso 12, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Y en el verso 29 dice, dice Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. El camino elegido por Saúl lo llevó poco a poco a la más densa oscuridad. Y su vida termina en extrema tristeza y agitación. Capítulo 28 vemos el último capítulo de la vida, casi el último capítulo de la vida de Saúl. Dice el verso 5 que los enemigos, ¿sí?, van a atacar en la última batalla. Y dice, cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo
y se turbó su corazón en gran manera. Cuando vio a los enemigos, ¿qué estaba pasando? Samuel había muerto, dice el versículo 3. Samuel había muerto. El Espíritu Santo lo había abandonado. Dios guardaba silencio. David seguía dando vueltas por ahí, era fugitivo. Los filisteos seguían aumentando en número y en confianza. ¿Qué hace entonces Saúl? Verso 6. Consultó Saúl a Jehová. ¿Cómo sigue? Pero Jehová no le respondió. Silencio, el cielo se cerró. Estaba solo, solo con su locura. Al final, con un corazón atormentado, absolutamente angustiado, una situación terrible. ¿Y qué se le ocurrió hacer entonces? Quizás la más temeraria y desesperada de sus acciones. Fue a buscar una adivina para que hiciera venir a Samuel de la habitación de los muertos para que le diera una última palabra. Samuel el que hablaba con Dios, Samuel el poderoso en Dios, Samuel el que lo había ungido. Quizás Samuel le trajera una palabra de aliento, una palabra de consuelo. Sí, así tenemos aquella historia de la adivina de Endor que hace venir a Samuel de los muertos. Sí, se presenta a Samuel y dice, ¿por qué me has hecho venir? ¿Sí? Los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más. Qué triste final de un hombre que había sido escogido por Dios. Ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Ya se lo había declarado muchos años antes. Tenía que obedecer la palabra de Dios. Ahora, al final de su vida, en absoluta oscuridad, en soledad, ¿sí? Él le pide a Samuel que le diga lo que tiene que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Diciendo, ¿qué te puedo decir? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, ¿qué te puedo decir yo? Le dice Samuel. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. La peor noticia. Pero no sigue ahí. Como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Pasaron 37 años. Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová también entregará el ejército de Israel en manos de los filisteos. ¿Sí? Los frutos de la desobediencia y de la rebeldía puede ser que no aparezcan enseguida, sino muchos años después. Esto es lo que estaba cosechando, le dijo Samuel, de tu desobediencia, cuando Dios te dijo en el capítulo 15, ve y destruye a Amalec, no dejes nada con vida. Y tú dijiste, yo he cumplido, pero se escucharon el balido de las vacas, de las ovejas, tú no cumpliste. Por eso Dios te ha desechado. 37 años pasaron, ¿sí? Y ahora Dios te está dando el pago. Quizás nosotros pensemos que podamos vivir de la desobediencia y la rebeldía a Dios. Y puede que durante muchos años nuestra vida sea relativamente tranquila, una relativa comodidad, pero como dice la Biblia, sabe que tu pecado, como dice tu mamá Henry, tu pecado te alcanzará. Y algún día, ¿sí? Algún día pagarás las consecuencias de la desobediencia. Un triste final para aquel que tenía la unción de Dios. Y dice que en la batalla los flecheros, primero dice que los filisteos mataron a los 3 hijos de Saúl, y luego dice que los flecheros lo alcanzaron. Y él estaba agonizando, pero no moría, agonizaba, pero no moría. Y entonces le dijo a su escudero, matame, atravesame con la espalda. Con la espada. Y el escudero dijo, no, yo no voy a hacer eso. Entonces él toma la peor decisión, se suicida.
Miren, para un judío el suicidio era realmente... Hay muy pocos casos de suicidio en la Biblia. Yo me acuerdo dos nada más. Este y el de Judas. No sé si hay otro. No importa. Pero realmente no es algo que un judío pudiera hacer. Pero este hombre estaba loco y en absoluta oscuridad. Absoluta oscuridad y soledad. Y entonces, antes que caer en manos de los enemigos, prefirió echarse sobre su espada y murió. Y al día siguiente los filisteos cortaron la cabeza de Saúl y de los 3 hijos y se los llevaron como un trofeo al templo de sus dioses. ¿Sí? Fíjense cómo termina la historia. Un triste final, decimos, para alguien que tenía la unción, que tenía el llamamiento, que gozó de la llenura del Espíritu Santo en varias oportunidades, pero que decidió dejar la fuente de agua viva para cavar para sí sus propias cisternas, como dice Jeremías. Y murió seco de sed al lado de la cisterna rota que él mismo cavó. El último capítulo de la historia es la que vale. Siempre lo decimos. El último capítulo es la que demuestra si una vida valió la pena o no valió la pena. ¿Qué clase de hombre era Saúl? Era el ungido de Dios. Fue el primer rey de Israel. Unió al pueblo de Dios y formó un ejército de la nada y ganó grandes batallas. Derrotó al enemigo muchas veces. Fue profeta y lleno del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venía sobre él profetizaba. Hizo cosas inauditas por el poder del Espíritu Santo que reposaba sobre él. Y él tenía la autoridad de Dios. Sin embargo, era un hombre que debajo de su cascarón, que todos podían ver, debajo de su apariencia, llevaba el peor de las semillas, ¿sí? Que lo llevaría al fracaso, que era la ambición, el deseo de renombre y el deseo de grandeza. Todos tenemos algo de esto. Todos tenemos algo de esto, de orgullo. Todos. ¿Sí? Y este fue el problema para Saúl. Si él, que tenía todo para ser un hombre victorioso, él tenía este problema dentro de su corazón y no pudo tratar con él, fue su orgullo, su ambición y los deseos de ser grande. Y quizás hasta ni él mismo lo supo al comienzo, pero luchó con su propia vida, ¿sí? Debajo de ese hombre aparentemente espiritual, este hombre fue consumido por la envidia hacia David, fue capaz de asesinar y estuvo dispuesto y eligió vivir en las más oscuras de las tinieblas hasta el final de sus días. ¿Por qué Dios le dio autoridad a esta persona? ¿Por qué Dios llamó a este rey? ¿Por qué Dios ungió a esta persona? Si sabiendo que tenía todo esto en su interior. Porque Dios tenía que formar a David y porque Dios tenía que mostrarnos a nosotros un ejemplo en la vida de Saúl de lo que ocurre con la vida de desobediencia. Para que cada uno de nosotros entienda, ¿sí? Que cuando estemos en la situación de elegir, prefiramos siempre hacer la voluntad de Dios. Aun cuando sea en contra de nuestra mente, cuando nuestro corazón nos diga otra cosa, cuando los consejos de los demás nos digan otra cosa, siempre es preferible, si el mejor camino, el más corto hacia la bendición, es el camino de la obediencia. Así que a partir del próximo martes vamos a estudiar, miércoles, se lo dije martes todas las veces, ¿no? Miércoles, para que no vengan a reunión de mujeres, a partir del próximo miércoles, dentro de 2 semanas, vamos en este mismo lugar, en este mismo canal, vamos a comenzar a estudiar la vida de David. Y vamos a estudiar el liderazgo bajo la vida de David. Vimos la vida de Elí, vimos la vida de Samuel, vimos la vida de Saúl, y de cada uno de ellos vamos tomando principios, y principios que debemos poner en práctica para nuestra vida, ¿sí? Así que qué bueno es que en esta noche nos llevemos esto. Lo vimos hace 2 semanas atrás. Es mejor obedecer. Es mejor obedecer a Dios. Y hoy vimos cómo termina la historia de Saúl,
¿sí? Por haber desobedecido y cómo finalmente él sufre las consecuencias, ¿sí? De vivir y de morir en la más densa oscuridad por haber desobedecido. Ya sé que me va a preguntar Tommy, me juego a... Te puedo si era Samuel o no era Samuel. Si la adivinación estaba prohibida, era un pecado, ya estaba en Deuteronomio como pecado, y Dios había cerrado había cerrado hablarle, digamos, y no le habló ni por profetas vivos, ¿por qué usaría un profeta que ya murió? ¿Es realmente Samuel el que se le aparece a Saúl? Y Bueno, yo aparte, espero que no se queden con eso de la historia no, solamente, pero es sino una pregunta de la con la historia. enseñanza central. ¿Qué opino yo? Es que era Samuel, porque la Biblia dice que era Samuel. ¿Sí? Hay quienes dicen que podría haber sido un demonio. Un demonio nunca puede conocer el futuro, ¿sí? Sino que Dios habla, tiene la última palabra a través de Samuel, a través de un método, podríamos decir, aún desechado o contrario a la voluntad de Dios. Y cuando le dice que estarás conmigo, Samuel está en el seno de Abraham y Saúl va al Seol, ¿por qué estaría con...? Estarás en la habitación de los muertos. Yo hasta ahí llego. Después de muerto, el Y alma Jonatán no está iría en con un Saúl. lugar. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, el lugar, según algunos, voy a decir la diferencia, algunos dicen que estaban en el mismo lugar separados por una cima. Otros dicen, una cima con ese, otros dicen que esa cima en realidad era un espacio, sí, virtual, y que los dos lugares estaban totalmente diferentes unos de otros. No importa, no vamos a entrar en eso. Sí sé que el alma de los justos y de los injustos no van al mismo lugar, pero ambas van a un lugar esperando la resurrección de los muertos. ¿Mm? Está en discusión muchas cosas, pero yo... No, por eso. Están hoy, los creyentes están en la presencia del Señor. Si antes de Cristo estaban en otro lugar es lo que se discute. ¿Está? Pero no importa eso. Sabemos que hoy las almas de los que murieron sin Cristo están en un lugar de tormento esperando el momento de la resurrección para ser condenados y echados al infierno. Las almas de los justos están en un lugar de regocijo, viendo a su Señor en presencia de Cristo, ¿sí? Esperando el momento de la resurrección para entrar al cielo definitivamente con su cuerpo glorificado. ¿Qué es lo que apareció ahí al final? Yo creo que Samuel, que Dios permite que Samuel venga, su alma, su espíritu, no su cuerpo, y allí corporizado en alguna manera, porque dice que veo subir a alguien que viene, pareciera que, ¿sí? La divina está y habla Samuel con Saúl. Pero vuelvo a decir, no es eso lo más importante que quiero que recordemos en esta noche. Lo que quiero que recordemos en esta noche es que un hombre que tenía todo para ser un fiel líder arruinó su vida por la desobediencia y terminó mal. ¿Sí? No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. ¿Contesté, Tommy, tu pregunta? Son dos posiciones. No, me quedó como pensamiento también de enseñanza de que el odio o el enojo lleva, cuando no se frena al odio, y que el odio lleva a la obnubilación o al enceguecimiento de los pensamientos, de los sentimientos, de todo lo que tenemos por delante, porque él evidentemente amaba a su familia y también llevó a destruirla, como bien dijiste, por el odio que tenía de que le quiten el reino. Creo que como enseñanza también nos queda en la vida de Saúl esto, ¿no? Que el enojo lo llevó a esa situación. Sí, enloqueció, literalmente enloqueció. Hizo cosas que nunca hubiera hecho, nunca hubiera pensado en hacer.
Vamos. Lucho. Justamente pensaba con respecto a lo que decía el tío Alberto respecto al enojo y cómo es que desata tantas cosas a partir de un simple enojo, como Saúl se enteró de que iba a ser quitado, y de ahí empezó, bueno, toda la persecución a David, y cada vez más su decadencia como rey, como hombre, como ungido, o como podemos así decirlo, y cómo terminó muerto por su propio enojo, o sea, podemos decirlo así, pero como el enojo, el odio desencadena muchas cosas. Hasta en nuestra vida puede ser que por un enojo, bueno, nos peleemos con nuestra familia, con nuestros diferentes familiares y terminen muchas cosas, pero pienso también mucho como estas personas por ir también en contra de Dios terminaron en la locura y tratando de hacer todas las cosas posibles por permanecer en un lugar que ya habían quitado. También pienso en comparación con la locura de Nabucodonosor, donde terminó en estado de locura total, lejos de la ciudad y lejos de su reino, de lo que él era, en comparación, ¿no? Pero el ir en contra de la voluntad de Dios, aún nosotros enojándonos hasta con Dios mismo, terminamos más lejos de Él de lo que nos podemos llegar a pensar. Nunca nos olvidemos dónde comenzó todo, ¿eh? Recordemos dónde comenzó todo. ¿Sí? En un mandamiento y en una desobediencia. Ahí comenzó el problema. Cuando estamos frente a un mandamiento y entendemos algo que tenemos que hacer, cuando decidimos voluntariamente desobedecer, empiezan los problemas. Y no sabemos cómo termina, teniendo claridad. Exacto. Les hago una pregunta. ¿Era legítimo el liderazgo de Saúl? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, ¿estás seguro? Sí. Sí, sí, era legítimo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero era legítimo o no era legítimo? ¿Qué tenía que hacer David con Saúl? David. ¿Cómo? ¿Qué tenía que hacer? Obedecer, sujetarse, esperar el tiempo de Dios. David sabía que él iba a ser rey. ¿En algún momento David intentó apurar el asunto? No. Así que en eso tenemos una conducta muy clara de alguien que dice, él es el ungido de Jehová. David siempre lo dijo. Es más, cuando le cortó el borde, dijo, uy, se turbó. No puede ser, le corté el borde al ungido de Jehová. Ahora, ¿qué tenía que hacer David cuando el ungido de Jehová comenzó a tirarle lanzas? Muy bien. Lo único que tenía que hacer era esquivarlas. Podía juntarlas y devolvérsela. ¿Hubiera estado mal? Sí. Seguramente hoy muchos le dirían, como le dijeron a David, ahí tenés, esta es la oportunidad que te dio Jehová. Ahí tenés, lo tenés durmiendo delante tuyo. ¿Eh? Claro. Este es el momento. Y Jehová puso en bandeja el reino en tus manos. Miren qué difícil la tentación, ¿no? Y él dijo, no, 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 él es puesto por Dios. Él está allí puesto por Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenía que hacer David? Esquivar la lanza. Y cerrar la boca. Y es lo que hizo. Fíjense la actitud de David. Esquivó las lanzas, cerró la boca, y cuando Saúl declaró condena de muerte contra él, se fue, pero nunca tocó al ungido de Jehová. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que necesita la iglesia? ¿Qué es lo que necesita la sociedad? ¿Hombres talentosos y capacitados exteriormente o hombres de corazón quebrantados y transformados interiormente? ¿Qué necesita la iglesia? Hombres quebrantados y transformados interiormente. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios con David?
lo estaba formando. ¿Qué es lo que quería Dios? Un espíritu quebrantado. ¿Sí? Por eso Él cuando peca, dice, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Eh? Porque Dios durante más de 30 años de formarlo en la peor de las escuelas. Pero Él aprendió, ¿sí? Que Él aprendió, ¿qué aprendió? Que Dios busca un corazón quebrantado y a un espíritu renovado, mucho más que a un hombre valiente, externamente, ¿sí? Valiente y que demostrara algo que en su interior no era. ¿Ah? No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Qué bueno que aprendamos a obedecer. Y qué bueno que aprendamos a no ser envidiosos. Moneda muy corriente, ¿no? Uh-huh. El envidioso quiere verlo muerto al otro. La envidia es como el cáncer de los huesos, carcoma de los huesos, dice. La palabra carcoma es el cáncer. Bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario, aporte? Pablo, pasale, agárrala. El hecho de todo lo que se desató en Saúl cuando el espíritu se fue de él. Y la gracia que tenemos nosotros es que el espíritu no se va de nosotros. Lo que seríamos capaces si el espíritu se va de nosotros. Pero, librado. es cierto, pero podemos contristar Sí. y hasta apagar el Espíritu Santo. O sea, podemos llegar a vivir de tal manera que pareciera que no somos salvos. Todo comienza cuando decidimos desobedecer. Claro, pero, ¿cómo es? Sigue estando en nosotros igual. Por supuesto. No nos deja completamente. No, es cierto. Y obviamente ahí pagamos las consecuencias de todo lo que vimos recién de la desobediencia. Pero qué gracia hay en nosotros en que no estamos librados a eso. O sea, ¿cuántas veces desobedecemos a Dios? ¿Cuántas veces la más mínima desobediencia es una desobediencia a la persona de Dios? Y Dios no se va de nosotros y nos deja librados, que perdamos la razón y vayamos en contra de nuestra familia, de la sociedad, todo lo que se habló. Cuán agradecidos tenemos que ser a Dios por eso, por no dejarnos a nuestro propio pecado. Siempre. Le dio 2 oportunidades, ¿no? De obedecer. Menos mal que con nosotros no es así. Qué bueno es que Dios trata de manera diferente en este tiempo, pero también está la advertencia, ¿no? Ojo, con la desobediencia produce lo mismo. Vidas estériles que terminan estériles hasta la muerte, que terminan, y aún la muerte. ¿Qué dice? Somos elegidos para y ser rociados con la sangre de Cristo. Bien.